más que lo material, quizás, ¿verdad?, ese apoyo espiritual, moral, fijo, que siempre, donde quiera que vamos. Porque si tú te puedes analizar, quizás hay momentos en que con Quemado, para lucrarse de muchas cosas, quizás nosotros, pero esa no es nuestra ideología. El Festival de la Cultura Campesina que se celebraba en Salcedo, estamos hablando de años 80 para allá atrás. Y Luis fue a tocar con una guitarra eléctrica, un atabal, o 2 atabales, y él estaba tocando y haciendo su cosa, y encendido, y Josué adelante en la barra brava. ¿Qué pasa? Que Luis, todo el mundo, imagínense ustedes los años 80, todo el mundo frisado, así como, ¿y este loco? Y Luis, que era un tipo muy sensible, cuando llevaba como 2 o 3 piezas, se para. Bienvenidos al periódico La Hoja RD. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para mantenerte actualizado. En el día de hoy contamos con los dos Vladimir. Ellos son representantes, miembros de la banda Con Quemado en el día de hoy con cada uno de nosotros. Bueno, decir en primer lugar que tenemos la falta en este momento de Daco, quien como la banda, que también es de protesta, digamos, de corte social, él también está haciendo lo suyo. Sí. No solo de Daco, de Hochi, el Polaco, de Edwin, de Grego, el grupo completo. Somos un colectivo. Así es. ¿Y cómo ustedes se definen? Como eso, como un colectivo de gente que trabaja una forma de música que busca de mantener en cierta manera una relación con la tradición dominicana y por ahí, y hacer música sobre todo eso. Antes de entrar en materia, bueno, ustedes los que son especialistas en el área de comunicación, bueno, ¿cómo le está yendo en el periodismo? Teleradio Norte, ¿no? Bueno, laboramos en Telenor, que es la planta televisiva a nivel del nordeste, ¿verdad? En San Francisco de Macorís, que está instalada. Justamente ahí hacemos la labor de periodista, ejercemos el área de ¿verdad? Nuestra formación ya en ciencias de la comunicación social como periodista, y al mismo tiempo también nuestro medio digital que es vpnoticias.com, Vladimir Paula Noticias, y ahí mezclamos, claro, el medio nuestro también, darle promoción, y nos mantenemos activos también. Así es. Además de ser un trabajador de la cultura, sí. Todo el tiempo. Sí. Y en el caso mío soy profesional también del área de la comunicación, pero más en el área docente. Soy docente de comunicación. De hecho, mi maestro, que se sepa también en el área de comunicación, como una mezcla, claro que sí. Un tutti frutti. Así mismo es, así es. Bien, ¿cómo se da el hecho de transmitir cultura a través de Con Quemado? Maestro. Usted. No, ha sido una experiencia interesantísima durante todos estos años, y justamente porque gran parte de nosotros, bueno, lo que tiene que ver con Daco y yo, venimos justamente desde el teatro. Nosotros siempre sentimos esa inquietud desde que estábamos en la secundaria, desde ahí nos conocimos, con ese espíritu artístico y sobre todo de hacer teatro, pero sobre todo con esa necesidad, ¿verdad?, de decir cosas, que quizás muchas personas no quieran decirlo, lo decíamos a través del teatro. Y vinculándolo con la música. También, porque siempre nosotros, aunque comenzamos en el área del teatro, y aunque nos mantenemos haciendo teatro, y principalmente Daco, siempre hemos mezclado un teatro musical más que solamente tablas y actuación. Teatro de calle. Así mismo es, y contestatario sobre todo. Sí, en el caso mío, yo básicamente desde joven he estado vinculado con la música, desde que yo tengo o sea, desde que uno ya cuando va creciendo comienza a escuchar cosas y comienza como a tener ciertas filiaciones por ciertos sonidos, y desde los 9, 10 años hasta
hasta la edad que tengo, todo el tiempo la música ha formado parte de mi vida, aprendiendo un instrumento después, porque siempre uno comienza oyendo música y luego termina como interesándose por ciertos sonidos, como en el caso mío la guitarra, comencé a tocar guitarra y de ahí he tenido ya en lo que tiene que ver con la música una relación con ella, ya produciendo más de 20 años. Lo de ustedes es una especie de la dramática llevado a música. Sí, hay una puesta en escena, una puesta en escena, una dramaturgia, así se puede decir. El show, el que va a ver un show de nosotros, va a ver una puesta en escena donde sobre todo cada uno de nosotros hace lo que quiere y expresa lo que siente en ese momento. Y el grupo no le pone en ese sentido como que ningún tipo de limitación. Así es, pero muchas de esas actuaciones se notan más también con el personaje principal del grupo, que es ya el comelón, que prácticamente dramatiza parte de lo que dicen muchas de esas canciones a través de sus personajes. Sí, no, que es Hochi. Hochi es el que hace performance y toca el instrumento así como en su momento, percusiones o como le llaman, efectos y cosas de esas. Trompeta, diferente en su momento y en algunas canciones, y en otras él básicamente lo que hace es darle soporte a la música con personajes, y eso es parte como de la esencia del propio grupo y de esa relación que siempre ha tenido íntima con el teatro y con esa parte. Lo que están viendo ahora mismo en la parte de atrás, Fuga Pa'l Monte, ahí pueden apreciar también parte de la puesta en escena. ¿Ustedes son los fundadores de Con Que Más? Sí. ¿Y cómo les surge la idea? Bueno, como te decía, ¿verdad? Nosotros venimos del teatro. Nosotros venimos de hacer un teatro callejero, un teatro de calle, musical. Nos unía una amistad a Vladimir desde hace muchos años también, desde la comunicación, desde lo que te dice Vlad y su vínculo con lo que tiene que ver la música, la parte artística. Entonces, fue una idea mezclada entre nosotros, justamente con Vladimir. De manera natural también. O sea, ellos estaban haciendo su teatro de calle, ya estaban bregando mucho con percusión. Sí. Yo en ese momento había dejado, siempre he tocado como con grupos así, Copibán y cosas de esas, además de tener proyectos personales. Y en ese momento yo estaba así, como que no tenía relación musical con ningún grupo, o quizá colaboraba con amigos músicos. Entonces ya yo dije en un momento, vamos a bregar, o sea, me acerqué a los muchachos, vamos a comenzar a hacer cosas, tratando de fusionar eso que ustedes hacen con lo que yo aporto, diríamos, y lo que ustedes aportan, y por ahí comenzó, y por ahí se fue. Sí. Y en realidad era una gran inquietud que Vladimir tenía de hace tiempo, justamente de lo que él hacía con su música, lo que siempre tocaba, de hacer eso mismo, de mezclarlo con lo que nosotros hacíamos, y de ahí salió. Mire, la mentalidad de las personas siempre cambia. Decía Heráclito, ¿verdad?, que una misma persona no se baña 2 veces en el río porque cambia tanto la persona como el río. Hay algo de ustedes que la persona lo sienten como esa esencia rebelde. Ahora bien, gente que antes militaba en la izquierda o está en la derecha. Revolucionarios que ahora son reformistas. ¿Hay algo de Con Que Más que ustedes digan, bueno, nos arrepentimos de haber hecho esa canción, o esa vaina estaba muy dura, pero ahora estamos light? No, porque al final... ¿Sigue la rebeldía? Sí, no, totalmente. Al final hay demasiadas cosas por las cuales uno quejarse y nunca cambian. Lo que pasa es que la gente cambia de posición, entonces se olvida de lo que era. Sobre todo en ese sentido, en la parte de lo económico. Dicen aquí en el corredillo de la política dominicana, dicen, fulano de tal era o tenía una afiliación con una ideología determinada, más por condición que por convicción. Cuando le cambia la condición, entonces cambia la ideología. Eso es, y cuando tú no estás convencido de lo que tú eres ni de lo que te mueve, eso siempre se da. No quiere decir que uno, tanto en lo musical como en la misma mirada de la realidad, uno va, diríamos, en cierta medida moviéndose junto con la propia realidad, porque la realidad no es estática, la cultura no es estática, y se van dando fenómenos nuevos y uno no es ajeno a eso, y uno va con eso. Bueno, decía Marx que el ser social está determinado por su condición social, de manera que la vivencia de uno diariamente determina en gran medida lo que uno piensa. Ustedes ahora mismo están en la papa, están en buena, o sea, le está yendo bien, como que, oye, los tipos están ahora guisando, ¿verdad? Ay. Mira, están en la grasa. En lo personal, yo un ejemplo, que soy una gente no
no me puedo quejar. Y uno que tiene familia, de repente aspira a cosas, sobre todo en función de su familia. Pero uno no, a fin de cuentas, uno ha logrado cosas. Y en lo que tiene que ver con la propia agrupación también, nosotros hemos logrado muchas cosas que nos hacen sentir satisfechos del trabajo que hacemos. Y lo que se pueda sumar, ya como dicen por ahí, una bendición de San Miguel. Así es. Y nosotros le damos gracias al público por el respaldo que nosotros recibimos. Más que lo material, quizás, ¿verdad?, ese apoyo espiritual, moral, fijo, que siempre, donde quiera que vamos. Porque si tú te puedes analizar, quizás hay momentos en que con quemado, para lucrarse de muchas cosas, quizás nosotros, pero esa no es nuestra ideología. Nosotros y pasa también en el caso del grupo, nosotros tenemos una tarifa, un ejemplo, cobramos. Y cobramos, esa tarifa puede variar según el tipo de actividad. O sea, hay un cobro que es el oficial, pero luego según de lo que se trate uno puede variar. Y hay a veces, déjenme decirle una cosa, espacios donde uno se presenta que uno ni siquiera está cobrando lo que uno cobra y se siente a veces hasta más satisfecho de subirse ahí, hacer el show ahí, que de subirse a una gran tarima que le están dando un dinero a uno. ¿Cuál de ustedes pudiera explicarnos el concepto del palo punk? Del palo punk. El palo punk es una mezcla de música tradicional dominicana con el punk, que es una música de origen, básicamente, su base está en Inglaterra, años 70, una época muy de crisis en Inglaterra, y todas las crisis paran cosas buenas. Y en este caso se comenzó a hacer ese género musical que los estudiosos, los musicólogos dicen, bueno, está ahí entre Estados Unidos, Inglaterra, pero donde se acuñó y donde se comenzó a gestar el punk es en Inglaterra. Y luego entonces la música tradicional dominicana, y sobre todo el palo, es una música que a fin de cuentas cuenta, valga la redundancia, cuenta las realidades del pueblo y sus sinsabores tanto como sus sabores. Y a partir de ahí hay como una simbiosis. Y yo digo una cosa, hay un hilo conductor, sobre todo con algunos géneros de música tradicional dominicana, con ese punch que tiene el punk como género dentro del rock, el punk, el hardcore punk, el hardcore y música así fuerte cuya base está en lo social, en lo político, en la crítica social, y de ahí salió el palo punk a partir sobre todo de una presentación que tuvimos nosotros ya cuando teníamos más o menos 2 o 3 años tocando, haciendo mucha tarima, pero mezclando mucha música tradicional y habían unas cuantas piezas que estaban a medio armar, una tarima grandísima. Qué bien. Y en esa tarima yo me sentí incómodo tocando. Sí, yo toqué arriba. Yo me sentí incómodo porque yo tenía al muchacho lejísimo, el bajista para allá, yo no nada más oía la guira y oí un tambor, y yo me guié por eso. Y cuando terminamos de tocar, y yo, como esa clásica sensación que tú tienes, que eso le pasa mucho a los músicos, como hoy no fue el día, vámonos de aquí. Recogimos, y cuando estábamos abajo, el sonidista había grabado lo que hicimos, y el tipo, porque yo veía que la gente estaba gozando, y cuando el tipo soltó esa vaina, y yo oí eso, yo adelante, ya yo dije, eso éramos nosotros. Entonces, no lo creíamos. No, a la flaca, y entonces ellos jale los tigres, y le dije, miren señores, nosotros vamos a tener que comenzar a grabar, y esta vaina es palo punk. Bien. ¿Ustedes fueron influenciados por Bateicero? No. No. Verdaderamente, mira, Bateicero como agrupación, yo, en el caso mío, que yo estoy muy empapado de la música underground dominicana, y a Bateicero yo oía mencionar a Bateicero, porque Bateicero nunca había grabado, y después grabó, y yo oía mencionar a Bateicero cuando yo iba a Estados Unidos, venía aquí, y como que nunca tuve la oportunidad de verlo ni nada, y ve que en Bateicero hay varios músicos que son muy amigos míos desde hace tiempo, comenzando por José Carlos Viedo, que es mi hermano, y nada, la influencia a nosotros directa es Luis Díaz.
Luis Díaz y específicamente un disco que se llama Radio Macana. Un disco que se llama Radio Macana, que es un disco donde Luis tiene un sonido muy agresivo, tiene distorsiones, y ese disco y algunas piezas de ese disco son las que guían en cierta medida la primera búsqueda de nosotros. Porque uno comenzó de esa manera. ¿Qué pasa con Batey Cero? Que Batey Cero tiene casi la misma formación de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no usaban batería y lo que usaban era tabales. Fíjate que Batey Cero, la primera vez que, o sea, ellos tenían esa formación y luego se llamaron el Batey y ellos incluyeron una batería. Entonces ya ahí no era lo mismo que era Batey Cero. Esa vez sí yo tuve la oportunidad de verlo. Pero como Batey Cero así mismo yo nunca pude. Entonces el propio Batey Cero, la estructura que tenía, es una estructura que Luis de hecho la había trabajado mucho, que era una guitarra eléctrica con... Pero en el tiempo de atabares. transporte urbano. No, porque es que Luis, el trabajo de él es un trabajo riquísimo, que tiene muchos momentos y que él echaba mano de lo que tenía en su momento. O sea, en el momento que estaba, él echaba mano de muchos recursos. De hecho, hay trabajos que están en Madora, ¿no? En el otro proyecto, donde estaba, por amor de Dios, ese mismo. La idea es que él suena en canciones donde hay atabal y hay guitarra, sin batería. Hay una anécdota que me la contó un amigo de nosotros de aquí de Santiago, Josué Gómez, que una vez... Josué Gómez de la Fuerza de la Revolución. Sí, Josué Gómez, que es un seguidor ferviente de Luis. Una vez tuvo una presentación de Luis en Salcedo, en la Feria de la Cultura Campesina, en el Festival de la Cultura Campesina que se celebraba en Salcedo. Estamos hablando de años 80 para allá atrás. Y Luis fue a tocar con una guitarra eléctrica, un atabal o dos atabales, y él estaba tocando y haciendo su cosa, y encendido, y Josué adelante en la barra brava. ¿Qué pasa? Que Luis, todo el mundo, imagínense ustedes los años 80, todo el mundo frisado, así como, ¿y este loco? Y Luis, que era un tipo muy sensible, cuando llevaba como 2 o 3 piezas, se para y comienza a decirle cosas al público, y dice, me voy, público de cera. Le dio la espalda y se fue. Porque era un tipo muy... Y eso lo dice Josué González, el terror se paró, me voy, público de cera, después que le dijo de todo, porque la gente estaba frisada, o sea, no encontraba por dónde meterle a eso. Un atabal sonando, una sonoridad muy conocida, con una guitarra agresiva. Entonces, pero ustedes se consideran entonces los creadores de ese género musical, palo pom. No, aquí hay mucha gente que... A fin de cuentas, la sonoridad de nosotros es una sonoridad especial. Una sonoridad que no la tiene nadie, o sea, y eso es lo interesante de la música dominicana, porque ustedes se van a la gente que está cultivando, influenciado de la música dominicana, y encuentra un arcoíris de sonoridades, de gente que va desde música muy pop, influenciada con géneros dominicanos, a música como la que nosotros hacemos, que es la música, diríamos, más agresiva, e intermedios. Y con influencia, y sobre todo hay muchos músicos aquí que, un ejemplo, hacen mucho énfasis en el gagá. Sobre todo eso lo discutía yo con una amiga de nosotros, musicóloga, y ella me dice, no, pasa que San Pedro está ahí, de la capital, está ahí mismo, entonces esa parte del este de la isla, el gagá tiene mucha fuerza, y el mismo sur también, aunque ya en el sur hay mucho palo. Y entonces hay muchos músicos que hacen énfasis en eso. En el caso de nosotros, que somos de para acá, del nordeste, es el palo. Y la música de palo dominicana tiene la característica de que en cada región se toca palo, pero se toca un palo específico. Y hemos aprendido en el camino, viendo y yendo a muchas celebraciones, porque todo esto está relacionado con lo mágico religioso, tanto como con las celebraciones populares, pero sobre todo con lo mágico religioso, que uno aprende hasta de un solo palero, porque hay paleros que te tocan el instrumento y te le sacan un sonido que tú no lo has oído en ninguna parte del país. Entonces, cuando uno se mueve en diferentes espacios, uno entonces está sintiendo esa forma de aprehensión del instrumento, de apropiación del instrumento, y uno entonces a veces absorbe eso y lo utiliza, y sobre todo dándole gracias a esa gente que hace esa música.
y que porta, diríamos, y que son portadores de esa música originaria dominicana. Y sobre todo eso, agradeciéndole todo el tiempo. Ustedes tienen Palo Sin Tregua, para mí es una de las que más me gusta. ¿Por qué no está disponible en Spotify? Palo Sin Tregua, no, lo que pasa es que nosotros hemos ido subiendo los discos como que así medio random. En SoundCloud están casi todas las producciones de nosotros. Luego, nosotros tenemos como una relación con los medios digitales, como medio de amor y desamor. Dirijala. Sí, porque tú sabes muy bien, ustedes que se desenvuelven en este mundo de lo digital, que la visibilización del propio medio es en función de la inversión. O sea, para tú poder visibilizarte y penetrar a un público tienes que pagar. Y entre la filosofía de nosotros está básicamente que estamos ahí, descúbranos y ya. De vez en cuando, así, si uno va a hacer algo, no le ponen un par de pesos, pero el que cae en ese juego, el otro día yo leyendo un especialista en comunicación digital y decía que hay muchas entidades, muchas personas, muchas instituciones, empresas, que han caído, dice él, en ese juego de morderse su propia cola. Porque son, por ejemplo, esos grandes influencers que uno ve, que tiene esa gran masa que lo sigue, hacen una gran inversión en dinero. Entonces, a partir de ahí, lo que ellos ganan a través de las redes también tienen que reinvertirlo en las mismas redes y se vuelve así como ese bucle de nunca acabar. Ustedes que están conectados con la realidad del diario vivir de la gente, ¿cómo ustedes catalogan la situación que vivimos actualmente en el país? Bueno, ¿Es positiva, es negativa? No, aquí hay que... ¿Es de avance o retroceso? Deben de cambiar muchas cosas, en realidad. Aquí debe de transformarse la sociedad, una sociedad más justa. Esa es parte de nuestra ideología y a través de nuestras canciones eso es lo que expresamos. Nosotros a través de nuestra música buscamos, lo que nosotros decimos en nuestra música es lo que nosotros sabemos que la gente quiere decir y que mucha gente no se atreve a decirlo. Entonces, o no tiene la oportunidad. O no tiene la oportunidad, quizás el espacio. Y nosotros tenemos el vehículo para eso. Nosotros somos conscientes de que aquí deben de cambiar muchas cosas en este país todavía. Sobre todo porque hay una relación muy desigual. Así es. Hay demasiada gente con carencia y muy poca gente con mucho. Entonces, y lamentablemente uno tiene unos estados que trabajan para los que más tienen y no para los que menos tienen. Con todo y que siempre por ahí aparecen ciertos individuos diciendo no, porque esa visión populista de darle a lo de abajo y de que sé yo qué, sino que las cosas se hacen a partir de, o se consiguen a partir de que la persona tome una conciencia de que ellos son los que tienen que salir del hoyo y a partir de su trabajo y de su sudor y decir, pero cuando usted no tiene un capital, ¿para dónde usted va? ¿Entiendes? O sea, es muy bonito tú decirlo de una posición cómoda. Pero el primer lastre que tiene el pueblo dominicano es la educación. O sea, ahí hay un problema serio. Y lamentablemente sin educación no se va a ningún lado. La clase política lo sabe, pero también esa clase oligárquica que se ha inquistado aquí desde que el propio proyecto de nación inició. Ustedes se van a los orígenes de la independencia dominicana y las mismas familias que estuvieron en todas esas primeras décadas sirviéndose con la cuchara grande, todavía se siguen sirviendo con la cuchara grande, los mismos apellidos. Entonces, a partir de ahí, una sociedad de ese tipo no hay posibilidad de que avance. Decía Juan Bosch que los partidos políticos son la expresión de la sociedad en la que vive. Parafraseando esto, como un loco viejo al fin, yo diría que la música también es la expresión de la sociedad en la que se vive. Y hoy en día, lo que está a la moda no incomoda. Vemos, por ejemplo, a Xiomara Fortuna, que tiene unos discos enriquecedores afroamericanos con muchas influencias, pues grabó con Vaquerón. Toque Profundo, bueno, también hizo lo propio grabando con unos artistas. ¿Qué ustedes opinan sobre el auge de la música urbana? Maestro, bueno, la música urbana, la música es música y la música siempre llena. No podemos quizás ser hipócrita cuando quizás escuchamos un ritmo de eso contagioso y uno al fin y al cabo porque lleva la música en la sangre quizás siente el deseo hasta de moverse.
Ahora, la cuestión no es la música, la cuestión es el contenido, las letras, lo que eso justamente decía Vlad, ¿verdad? Hablando de la educación, cómo eso está influenciando el tratamiento que se le da a esa música. En realidad es el contenido que expresa esa música que lamentablemente incita a nuestra juventud de hoy en día que, bueno, lo que este tipo dice, esto es así, bueno, es así. O sea, prácticamente hay una gran influencia por parte de esa música que se consume ahora. Entonces, es la letra más que en realidad que la misma música. Bueno, al final, cada generación, así mismo, como tú dices, tiene su soundtrack. Al final, todo pasa y la cultura y lo que se consume en algún momento, llega un momento en que se agota y hay cosas que quizás se están haciendo en la periferia y van a subir y van a hacer mainstream en algún momento. Y eso sí, esa es una crítica que yo le hago a los exponentes urbanos, que son los que se están sirviendo con la cuchara grande, diríamos, en cuanto a lo que es el mercado de la música. Y es el hecho de que ellos, y sobre todo, y muchos de los, yo te lo digo porque yo vivo como estudioso, como de la cultura dominicana, y le doy seguimiento a todo esto, y vivo metiéndome en canales, y vivo viendo entrevistas, entonces pasa que de repente ellos no se dan cuenta que en algún momento ellos tuvieron que picar piedra. Ellos están conscientes de eso. El problema es que no se dan cuenta, o no sé si sería que a partir de que como ya están donde ellos se querían ver, no se dan cuenta que, así como un ejemplo, en algún momento la bachata, el merengue de calle, o el merengue de los años 90, o el merengue de los 80, o sea que son sonoridades que van variando, tuvieron su éxito y sin embargo cayeron. Entonces, a partir de ahí, estos exponentes deben de estar conscientes de eso y saber que al final va a llegar un agotamiento del género, que tienen que reinventarse, que tienen que tratar de renovar cosas, y sobre todo, fíjate, el otro día vi yo una entrevista de Kiko el Crazy, que no es tan crazy como él se quiere presentar. El tipo, uno de los tipos más conscientes, y Kiko el Crazy le hace una pregunta porque él saca un álbum nuevo y dice, pero ese disco con esas sonoridades que ellos estaban hablando del dembow crudo y de un dembow que él está haciendo ahora como muy perfumado. Y Kiko el Crazy le dijo, espérese, papá, pero que yo no estoy trabajando. Yo le agradezco mucho al público dominicano, pero yo estoy trabajando para internacionalizarme. Y él está, en ese sentido, tiene una gran visión. O sea, el tipo está haciendo una cosa, diríamos, con el grajo dominicano, pero llevándolo a otro nivel. Y eso es lo que esos muchachos tienen que pensar. Que el mercado dominicano es muy pequeño y que ahora que están montados en esa ola de que están sonando algunos exponentes fuera, entonces móntense en esa ola y traten entonces de hacer lo que hicieron los colombianos, lo mismo que hicieron los propios boricuas, para que logren entonces ampliar el mercado y mantenerse, porque llegará un momento en que se le va a agotar la gasolina, como dijo. Nosotros aquí en el periódico tratamos de abrirle la puerta a todos los exponentes, tenemos muchas entrevistas con jóvenes que tienen una peculiaridad, y es que todo ello, a diferencia de los que están en el top, hablan de lo que están viviendo en su barrio. No están hablando de lo que le dijo la industria, háblate de esto, que esto es lo que quiero posicionar. Ellos sí hablan de ese asunto, de lo que está pasando en el día a día. ¿Ustedes han pensado en algún momento tener la oportunidad de grabar con cualquier muchacho de eso que está haciendo música urbana, verdad? Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos está muy lejos de eso. O sea, no quiere decir, nosotros de hecho hemos colaborado mucho con artistas que tienen un nivel de afinidad con lo que uno hace, con raperos. Tenemos una canción, por cierto, con una rapera mexicana que se llama Audi Funk, una hermana de nosotros. Una tipa que tiene, o sea, un talento del carajo. Ella está radicada en Estados Unidos ahora mismo y es una muchacha que la gira de ella son, ahora mismo tiene ella una gira en Sudamérica, Centroamérica, va a salir, va a visitar como 15 países, o 10, 15 países, no sé, estaba viendo en sus redes. Y nosotros, o sea, colaborar con personas que hagan o que breguen con género urbano, con hip hop, con rap, podría ser, pero tiene que ser gente que
diríamos que se vinculen a la misma mirada que uno tiene del mundo, porque eso de tú estar colaborando con alguien porque quizás te puede dar unos cuantos views más, a nosotros a esta altura del juego como que no. Conversar con ustedes amerita diversas entrevistas, porque hay material, hay muchos temas de los cuales hablar. Por ejemplo, ahora mismo en abril, ustedes tienen una canción sobre Francisco Alberto. No sé si Leonardo la escuchó y dio alguna reacción sobre eso, pero sí me gustaría saber si él tuvo una reacción. Y lo otro, un mensaje para finalizar, a propósito de la Revolución de Abril, el mensaje de ustedes para el pueblo dominicano. Bueno, sobre esa canción, fíjate, esa canción es una canción, ese trabajo fue como una deuda que se tenía con esa canción, que es una canción que representa mucho, sobre todo para una generación de dominicanos, porque tanto la letra como el mismo momento en el que se hizo, en alguna entrevista por ahí, o una investigación que hizo una periodista, y le preguntó a Ramón Orlando sobre la canción. Ramón Leonardo, escúchame, sí. Ramón Leonardo. Cuando le preguntaron sobre la canción, Ramón Leonardo vio el texto en San José de Ocoa, y él vio el texto. De Maribel Contreras fue que le hizo esa entrevista, investigando sobre la canción, y dice Ramón Leonardo que él vio el texto, y cuando vio ese texto, él fue que lo musicalizó. Él dijo: yo me estoy metiendo al medio. O sea, él estuvo desde el principio consciente del peso que iba a tener esa canción. La lanzaron, la canción fue vetada ahí mismo, circuló en cassette, se volvió lo que se volvió, un fenómeno, una representación de lo que era la dominicanidad en ese momento, y nosotros teníamos esa deuda. Él la oyó cuando nosotros grabamos, hicimos el video, y nos felicitó de manera íntima, sí, nos mandó un mensaje y dijo: tremenda versión, gracias por haberla hecho. Y como te digo, esa canción representa en cierta manera el espíritu de toda una generación, un espíritu que todavía el pueblo dominicano lo porta, aunque sea latente, porque el pueblo dominicano al final es un pueblo luchador, un pueblo que cuando se dan fenómenos de injusticia sale a la calle, lucha por sus derechos, todo el tiempo vive luchando por una mejor vida que no simplemente tiene que ser una vida de ostentar, sino una vida digna, y es la base de la dominicanidad. Muchas de las cosas que yo critico de la música urbana, y cuando ellos hablan de que ellos cuentan el barrio, ellos no cuentan el barrio, ellos cuentan una parte del barrio, porque el barrio dominicano es solidaridad, el barrio dominicano es ese vecino que te pasa a ti una comida si tú no has comido, que te puede prestar un par de pesos si tú no lo tienes, o sea, en los barrios dominicanos se dan muchísimos fenómenos, más de manera positiva que de manera negativa, y sin embargo lo que algunos artistas quieren resaltar es la parte negativa, y bueno, hablando de que cantan la realidad, y la realidad nuestra es un arcoíris de cosas, mucho más positivas que negativas. Nosotros, de parte del equipo del periódico La Hoja RD, queremos agradecerle este tiempo que nos han concedido en esta entrevista. Disfrutamos mucho también su presentación aquí en Santiago. Vamos a andar por Santiago de nuevo. Nuevamente. Sí. Nos la vamos a dar esa también. Sí. Bueno, pues nosotros súper agradecidos, y de esta manera llegamos a la parte final de esta su entrevista en el periódico La Hoja RD, contando en el día de hoy con el grato placer de tener a Concón Quemao. Dale para allá. La fuerza.